Hola, ¿qué tal chicos? Aquí Shiro Colossus en un nuevo tutorial. Esta vez les traigo el tutorial de cómo utilizar Pokéhex correctamente. Primero que nada vamos a especificar que en este tutorial no les voy a enseñar a instalar Pokéhex en la consola, que es la instalación del Homebrew Launcher, ya que muchos me han estado preguntando ya que salió la última versión en la actualización de 11.0. En este tutorial me voy a limitar a enseñarles cómo se crean Pokémon nacidos de huevo. Así como también les voy a enseñar cómo descargar el programa, ya que no necesita instalación. Lo primero sería ir al link que está en la descripción, que es la página de Project Pokémon. Lo voy a llevar directamente a este foro donde está lo que es el programa en su última versión. En esta zona solamente dan clic, lo descomprimen y lo pueden poner por ejemplo en el escritorio. Es este programa. No requiere de ninguna instalación, por lo cual al dar solamente doble clic automáticamente se abrirá y ya podrán utilizar. Como pueden ver, Pokédex hace uso de bastantes datos para poder crear un Pokémon. Lo primero sería poner en nuestro lenguaje. En este caso yo lo manejo en español. Si ustedes lo manejan en inglés, pueden utilizarlo en inglés o cualquier otro idioma que ustedes deseen. Muy bien, vamos a tomar en este caso como ejemplo un Pokémon. En este caso voy a hacer un Leafeon. Como ven, automáticamente el icono donde se encontraba un Arceus ha cambiado ahora por un Leafeon. En esta pestaña, que es la de inicio, es donde podemos elegir el Pokémon. Vamos a poner los datos de nuestra consola, así como también los datos del Pokémon en cuanto a su nivel, naturaleza y algunos otros. Si se fijan, en esta zona hay una alerta color rojo que nos indica que el Pokémon de momento no es legal, dado que no hemos llenado todavía ningún dato. Lo primero en llenar van a ser estos datos sin tocar el botón de PID y de generar. Esto se tiene que llenar al final. Hasta el final podemos presionar el botón. Eso para evitar algún inconveniente respecto al Pokémon. Ya escogido el Pokémon, nos da la opción si queremos poner un apodo. Por ejemplo, si seleccionamos la casilla apodo y le ponemos algún nombre, por ejemplo hoja en este caso, el Pokémon en el juego aparecerá con ese apodo. Si lo desmarcamos, aparecerá como si nunca ha tenido un apodo. La siguiente pestaña es la experiencia y nivel. Al llenar el nivel, por ejemplo le pongo nivel 100, automáticamente se va a llenar la experiencia, así que únicamente deben elegir o escribir el nivel que es del que quieren el Pokémon. Posteriormente vamos a elegir la naturaleza. En este momento yo elegiré en la naturaleza alegre para ser un atacante físico. El objeto, está toda la lista de objetos que se encuentran en Omega Ruby y Alpha Zafiro. Vamos a elegir cualquiera, en este caso escojo la valla al agro. Voy a escoger otro objeto mejor para no tener ningún inconveniente, un ámbar viejo. La felicidad. La felicidad es un número de valores que puede ir desde el 0 hasta el 255, que es el máximo. Y esto va a repercutir en ataques, por ejemplo, retribución, que entre más felicidad más daño hace, y frustración, que entre menos felicidad más daño hace. La habilidad, podemos elegir cualquiera de las tres habilidades. En este caso la primera y la segunda se repite, siendo defensa hoja, y la habilidad oculta es clorofila. Yo lo voy a elegir con la habilidad oculta. El idioma, este es el idioma en el que ustedes están jugando la versión del juego. Por ejemplo, yo comentaba que lo estoy jugando en español, simplemente pondré el idioma de español. La siguiente opción da un poco de dudas, ya que podemos elegir si el Pokémon está en forma de huevo. En este caso, al Pokémon ser forma de huevo, nacerá justo con los datos con lo que lo estamos llenando. Por ejemplo, si elegimos nivel 100, el Pokémon va a nacer nivel 100. Por lo tanto, si queremos hacer un huevo, tendríamos que llenar los datos como si el Pokémon fuera apenas a nacer, pero esto da bastantes inconvenientes, así que no lo recomiendo mucho. También podemos elegir si el Pokémon tiene Pokerus o si ya está curado. Los días que quedan y los días que faltan se pueden elegir. En este caso yo recomiendo ponerlo sin Pokerus para que no les vaya a dar ningún inconveniente. Como vieron, al presionar la casilla de huevos se modificó la amistad, ya que con 35 es con lo que nace usualmente un Pokémon. Nosotros lo vamos a dejar en 255. Aquí vamos a llenar los datos de nuestra consola. ¿De qué país es nuestra consola? En mi caso la consola es de México. Podemos elegir cualquier estado que se muestre. En este caso voy a elegir cualquiera, como Nuevo León, Oaxaca, Nayarit. Podemos elegir cualquier estado, cualquiera va a funcionar. Mi consola es una consola americana, así que selecciono la consola americana. Aquí ya tenemos la primera pestaña casi totalmente llena. Como les comentaba, dejar la parte de generar y el PID hasta el final. Pasamos a la siguiente pestaña, que es los datos conocidos. En este caso son los datos del Pokémon, de cómo lo obtuvimos. Como les comentaba, yo voy a llenar los datos como si el Pokémon hubiese nacido de un huevo que obtuvimos de la guardería. Igualmente se puede
llenar los datos como un Pokémon capturado en alguna ruta, pero yo lo recomiendo como huevo para que les dé menos 5 minutos. En este caso yo juego en la versión Omega Ruby, así que elijo la versión. Usualmente yo eclosiono los huevos en el Resort Batalla. Aquí vamos a elegir el lugar donde nosotros eclosionamos los huevos, puede ser cualquier ciudad, yo elegí el Resort Batalla. La Pokéball podemos elegir cualquier Pokéball, pero yo les recomiendo que escojan una que es de sexta generación. Una Pokéball normal, que no sea de generaciones pasadas o de Yoto, para que no les vaya a dar algún problema a la hora de intercambiar o a la hora de jugar combates por puntos, se eviten algún posible baneo. En este caso yo voy a poner una Ultra Ball. El nivel es a que el Pokémon eclosionó el huevo, es decir, al eclosionar este Pokémon van a ser a nivel 1, por eso nosotros vamos a elegir nivel 1. Si nosotros pusiéramos el lugar donde lo capturamos, elegiríamos el nivel al que lo capturamos. Yo voy a dejar nivel 1. La fecha es la fecha en que el huevo eclosionó, este que se encuentra aquí. En este caso yo puedo poner la fecha de hoy, el 18 del 08 del 2016. Una disculpa. 2016. Vaya que inconveniente. 2016. Correcto, ya he puesto la fecha. Encuentro fatídico. Este es un dato que usualmente llevan los Pokémon de evento, por tanto no lo vamos a tocar con un Pokémon normal. Así como también los Pokémon legendarios, no lo vamos a tocar esta casilla, ya que no va a ser necesaria. Al indicar que es como huevos, como les mencionaba, que nos lo hayan entregado en la guardería. Por lo tanto, en lugar vamos a elegir pareja de guardería. La fecha. La fecha tiene que ser antes de la fecha en que eclosionó, no puede ser después, ya que generaría una incongruencia entre los datos. Podemos poner de hecho la misma fecha, el 18 del 08 del 2016, esta vez puse bien la fecha, la primera. Muy bien, pasamos a la siguiente casilla, que es la de estadísticas. Aquí vamos a llenar los puntos de esfuerzo y los valores individuales del Pokémon, los IVs y los EVs. En los puntos de valores individuales vamos a llenar primero, por ejemplo, si queremos que el Pokémon tenga sus máximas estadísticas, llenaríamos con 31 todas las casillas de IVs, que son los IVs. En este caso, al llenar las 6 estadísticas con 31, tendríamos un Pokémon 6 IVs, que es un Pokémon que se puede decir perfecto en cuanto a sus valores individuales. En este caso, ya que para no levantar tantas veces que el Pokémon fue creado por Pokédex, podemos, por ejemplo, dejar la casilla de ataque especial, que no la vamos a necesitar porque nuestro Pokémon va a ser atacante físico con 0. Tenemos un Pokémon 5 IVs, que de hecho es más posible que salga de la crianza. Así ya no levantaría tantas sospechas que fue generado a la hora de un intercambio. O más bien, por así decirlo, le daría más parecido a un Pokémon que fue criado legalmente. Posteriormente llenamos los puntos de esfuerzo, que estos da un total de 510. Es decir, se pueden poner solamente 510 puntos repartidos en las características. Por ejemplo, yo voy a poner 252 en ataque, 252 en velocidad y 6 en defensa. Como se fijan, el contador automáticamente nos marca que son 510. El máximo por estadística es 252, no se puede poner más de 252, incluso Pokédex te lo va a negar al momento en que quieras intentarlo. También nos da la opción de modificar el poder oculto. En este caso, el Pokémon tiene poder oculto tipo eléctrico. Si elegimos otro, por ejemplo, poder oculto tipo fuego, la variación de los valores individuales de los IVs va a cambiar. Si observaron cambio, se modificaron algunos 30. Eso es lo que pasa cuando pones un poder oculto, se modifican los IVs. En este caso, pues no es necesario un poder oculto, por lo que podemos dejar los IVs tal y como estaban. Posteriormente tenemos los botones randomizar IVs o randomizar los EVs. Esto simplemente nos va a poner valores aleatorios en cuanto a la cantidad de puntos. Como ven, al randomizar cambia la cantidad de puntos que se le dieron a cada característica. Ustedes pueden utilizarlo en algún momento. La verdad, yo no lo utilizo, yo siempre escojo los puntos que quiero repartir. Posteriormente están los puntos de concurso con un máximo de 255 en cada característica. Estos son únicamente si quieren que la estrella de concurso se encuentre llena, para que el Pokémon pueda ser utilizado en concurso sin ninguna dificultad. Es realmente poco relevante. Posteriormente seguimos con los ataques. Aquí hay que prestar atención, ya que hay distinta cantidad de ataques. Por ejemplo, al escoger que el Pokémon nació de un huevo que obtuvimos en la pareja de guardería, va a tener que recordar movimientos, que son los movimientos con los que el Pokémon nace.
Aquí vamos a elegir los ataques que queramos que tengan nuestro Pokémon. Por ejemplo, hoja aguda, síntesis, deseo. Este lo voy a poner como un ejemplo. Y también retribución para que tenga efecto los 255 puntos que pusimos en felicidad. Aquí podemos indicar la cantidad de más PP para que tenga sus ataques al máximo. Podemos poner cualquier cantidad desde hasta el máximo de 3. Como fijan, deseo aparece como un movimiento que no aprende, pero al dar clic en esta zona, que es la de recordar movimientos o movimientos huevo, el Pokémon ya lo aprende. Es decir, que el Pokémon nació aprendiendo ese movimiento como movimiento huevo. Y el Pokémon cambia a un estado legal al tener lleno de esos datos. Si nosotros ponemos deseo pero no lo ponemos en los movimientos huevo, nos va a marcar como que es un Pokémon ilegal. Así que es muy importante llenar los movimientos de esta manera. Posteriormente pasamos a la casilla que son los datos del entrenador, que son su ID secreto y su nick o su EO, como suelen decirle. En este caso yo voy a poner Shiro. Y el ID y el ID secreto, si ustedes no han obtenido su archivo main, o más bien no han sacado su partida, pueden inventar su ID. Por ejemplo, poner cualquier número de 5 dígitos. Del otro lado pueden poner otro número de 5 dígitos. Y ven, ahí tenemos un ID y nos lo estoy marcando como legal. Posteriormente están último dueño, último entrenador. Que esto lo voy a tocar más adelante. Podemos poner las marcas. Con estas marcas son las que se reflejan en el PC al momento de guardar un Pokémon. Si las dejamos marcadas, van a aparecer en el Pokémon. Después están las memorias y los listones. Los listones, hay distintos listones que se pueden colocar. Hasta el momento los que conozco que no dan ningún inconveniente son los que estoy marcando en este momento. Estos listones se pueden poner, el Pokémon los puede tener y no van a dar ningún inconveniente a la hora de jugar por puntos o a la hora de realizar un intercambio. En total son estos que se encuentran aquí, y en la sección de extra todos los exclusivos de Join también se pueden colocar sin ningún inconveniente. Le damos grabar y el Pokémon al momento de que nosotros tengamos en el PC ya va a tener todos estos listones. Ahora sí, vamos a uno de los pasos importantes, que es generar el código del Pokémon o la constante. Presionamos el botón último de generar y automáticamente se nos va a generar la constante, y nos vamos a la primera pestaña y damos generar, el botón que les había comentado que no tocaran en un principio, y listo, nuestro Pokémon ya es legal. Aquí ya podemos tener la opción si lo hacemos shiny, cambiar la constante, o simplemente lo queremos volver a tener normal. En este caso lo vamos a hacer shiny y tenemos todos los datos del Pokémon llenos y tenemos un Pokémon legal como lo muestra aquí. Eso sería entre comillas, ya que realmente este Pokémon no es legal. Por ejemplo, esta caja que se encuentra aquí no tiene ningún dato de entrenador, es decir, no tiene cargada ningún guardado de partida. Si nosotros pegamos el Pokémon aquí y le damos ver, automáticamente nos va a marcar que el Pokémon faltan datos o es ilegal. ¿Cuál es el error? Que no tiene un lugar de residencia de algún entrenador, es decir, el Pokémon no tiene ningún dato de ser capturado anteriormente, no perteneció a ningún entrenador, no tiene datos de ningún entrenador. Por eso es que nos marca esta alerta. Si nosotros abrimos nuestra partida, este archivo main es mi partida de Pokéhex que yo obtuve anteriormente utilizando el Homebrew Launcher. Y por ejemplo, permítanme buscar un lugar vacío. Pasamos el Pokémon hacia este lado y lo abrimos, nos va a marcar el mismo error. ¿Qué es lo que hay que hacer para solucionar ese error? Simplemente pegarlo de nuevo. Al pegarlo automáticamente va a cambiar a legal, ya que va a obtener las memorias del entrenador de la partida actual. En este caso esta es mi partida, Shiro automáticamente obtiene los datos. De hecho, si se fijan, obtiene los datos como si nos hubieran intercambiado el Pokémon. Y ya tenemos nuestro Pokémon completamente legal y listo para utilizarse en el competitivo. Si ustedes van a pasar el archivo a alguno de sus amigos, simplemente tienen que tenerlo de esta manera: archivo, guardar PK6 y enviárselo a quien ustedes desean. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en el escritorio y guardamos. Aquí ha aparecido mi Pokémon. Este Pokémon es legal, como le comentaba. Al ponerlo directamente la persona que lo va a pasar en sus cajas, en su archivo de guardado, automáticamente va a pasar a ser legal. Por eso no habrá ningún inconveniente. Ahora, si nosotros ya editamos nuestros Pokémon, por ejemplo,
este Leafeon lo seleccionamos, le cambiamos los ataques. Por ejemplo, y de vuelta. Oh, disculpen, ya lo tenía seleccionado. Permítanme cambiar el idioma para seleccionar bien los ataques porque realmente no lo sé bien en inglés. Si ponemos por ejemplo hoja afilada, simplemente hay que darle clic, colocar y los datos se habrán guardado para el Pokémon. Si se fijan, ya sale con hoja afilada, ver, y se habrán guardado los cambios que nosotros habíamos hecho. Para exportar el save hay que dar archivo, guardar SAP, guardar main. Se va a cargar, nos va a decir dónde lo queremos guardar. En este caso yo lo tengo en el escritorio, guardar. Como ya tengo el archivo main aquí, me va a decir si quiero reemplazar, doy la opción que sí, y ya tendremos nuestro archivo fuera y listo para volver a pasarlo a la consola y cargar nuestros Pokémon ya modificados. Muy bien, en este caso la creación del Pokémon ha terminado, ya tenemos el Pokémon listo. Como extra les voy a dejar la plantilla de un Ditto Shiny Zips japonés para que lo generen o más bien lo modifiquen en su partida, que es este que se encuentra aquí. Es un Ditto de hecho traído de generación Pokémon Negro 2. Este Ditto de hecho se puede utilizar en competitivo, no da ningún inconveniente. Únicamente no tienen que utilizarlo en combates por puntos, ya que al ser Pokémon de generación pasada, para empezar, no los va a dejar. Pueden modificar la naturaleza y los Zips para que puedan utilizarlo en crianza o compartirlo con sus amigos. Este también se los voy a dejar en la descripción, el archivo PK6, al igual que el de Leafeon, para que lo carguen en su partida y puedan utilizarlo. Muy bien, eso sería todo por mi parte en el tutorial. Ya queda resuelta la duda de cómo generar Pokémon y cómo utilizarlos correctamente. Con esto ya no deberían tener ningún riesgo de baneo, así como también ya pudieron utilizar el programa de una manera moderadamente correcta, ya que hay muchos más datos que se pueden utilizar. Por ejemplo, generar Pokémon de generaciones pasadas para ataques exclusivos de antiguas versiones de los juegos, así como también generar Pokémon de evento o generar Pokémon legendarios, ya que estos tienen otras características en la zona de conocidos. Lo veremos en próximos tutoriales. Muchas gracias por verme, hasta luego.